Hola y bienvenidos a una nueva emisión de las noticias del día 2 de junio de 2022, en Micronoti Podcast de Mega Latin Power. Comenzamos. El atacante de Tulsa era un paciente que había comprado el arma el mismo día para matar al médico que lo operó. La policía de Tulsa informó que el autor del tiroteo que mató a 4 personas en un hospital de esa ciudad antes de suicidarse era un paciente que había comprado el arma el mismo día del ataque. El autor del tiroteo que dejó 4 muertos en un hospital en Tulsa, Oklahoma, era un paciente que había sido operado de la espalda y se había quejado repetidamente de dolores, que compró el rifle semiautomático del tipo AR-15 el mismo día del ataque. Wendell Franklin, jefe de la policía de Tulsa, informó este jueves que el autor del ataque en el centro médico Natalie de Saint Francis había sido sometido a una cirugía de espalda el pasado 24 de mayo y que su propósito era matar al doctor que lo operó, Preston Phillips, a quien culpaba de los dolores que sufría. Estados Unidos. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes está listo para promover medidas de emergencia sobre armas. Hoy, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes está listo para promover una legislación anunciada como una respuesta de emergencia a los tiroteos masivos recientes, incluida la masacre escolar en Uvalde, Texas. La Ley de Protección de Nuestros Niños, entre otras cosas, aumentaría la edad de compra de un arma de asalto de 18 a 21 e intentar tomar medidas enérgicas contra los cargadores de gran capacidad y las pistolas fantasma. No incluye una prohibición de armas de asalto. La Cámara completa liderada por los demócratas podría votar sobre el paquete la próxima semana. Tal como está escrito, tiene pocas posibilidades en el Senado dividido en partes iguales, donde se necesitan 60 de 100 votos para avanzar en la mayoría de la legislación. Pero los demócratas esperan que la aprobación de un amplio proyecto de ley en la Cámara de Representantes presione a los republicanos en el Senado para que se unan a ellos y tomen alguna medida, aunque sea más modesta. El gobernador de Puerto Rico espera que el proyecto de ley de estatus avance rápidamente en el Congreso. El gobernador Pedro Pierluisi, demócrata, tiene la esperanza de que una delegación de la Cámara de Representantes que debe visitar la isla este fin de semana regrese a Washington, D.C., lista para promover rápidamente un proyecto de ley para actualizar el estatus del territorio estadounidense. La delegación, encabezada por el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Raúl Grijalva, demócrata por Arizona, estará en Puerto Rico para recibir comentarios sobre un proyecto de ley presentado el mes pasado que permitiría a los puertorriqueños votar entre convertirse en un estado, una nación independiente o una nación independiente con un tratado de libre asociación con los Estados Unidos. Biden negocia un acuerdo con España para enviar a refugiados centroamericanos. La cifra inicial de migrantes reubicados sería modesta pero significativa, según adelantó la web informativa Axios, pero podría triplicarse en el futuro. El acuerdo se anunciaría durante la Cumbre de las Américas que se celebrará dentro de una semana en Los Ángeles. Estados Unidos está a punto de cerrar un acuerdo con España para enviar a ese país un número modesto pero significativo de refugiados centroamericanos, según la web informativa Axios. El presidente, Joe Biden, anunciará este acuerdo pionero durante la Cumbre de las Américas, que se celebra en Los Ángeles, California, entre el 6 y 10 de junio, según añadió el citado medio. El diario El País aseguró que el gobierno español no ha querido confirmar la información, pero sí mencionó que el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, participará en esa cumbre. Un informe de inteligencia afirma que Vladimir Putin fue tratado de un cáncer avanzado en abril. 3 funcionarios de alto rango están preocupados por el hecho de que el presidente ruso esté cada vez más paranoico con respecto a su control del poder. Sin embargo, creen que también hace que las perspectivas de una guerra nuclear sean menos probables. Un informe clasificado de Estados Unidos afirma que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, resurgió tras haber sido sometido a un tratamiento en abril por un cáncer avanzado, dijeron al medio Newsweek 3 altos oficiales de inteligencia norteamericanos, que también aseguran que hubo un intento de asesinato contra el jefe del Kremlin en marzo. La radiante reina Isabel saluda a la multitud cuando comienzan las celebraciones del Jubileo de Platino. Una radiante reina Isabel saludó el jueves a la multitud que vitoreaba frente al Palacio de Buckingham cuando Gran Bretaña inició 4 días de pompa, fiestas y desfiles para celebrar sus 70 años en el trono británico. Decenas de miles de simpatizantes reales ondeando banderas se alinearon en las calles de Londres para un desfile militar al comienzo del Jubileo de Platino de 4 días.
Se esperaba que millones de personas en Gran Bretaña y el mundo asistieran a las festividades, se unieran a fiestas callejeras y encendieran faros en honor a la reina de 96 años. Isabel, que sostenía un bastón y vestía un traje azul oscuro que también usó para una fotografía oficial del jubileo, estuvo acompañada por su hijo y heredero, el príncipe Carlos, de 73 años, y otros miembros de la realeza en el balcón del Palacio de Buckingham. América Latina, Rodolfo Hernández supera a Petro en intención de voto. Una medición realizada después de la primera vuelta en Colombia mantiene el empate técnico, pero Rodolfo Hernández sube 0,5% y Gustavo Petro baja 1,5%. Por primera vez en toda la campaña presidencial de Colombia, el candidato izquierdista Gustavo Petro no aparece adelante en las preferencias electorales de los colombianos. Así, de los 1.200 ciudadanos encuestados por el Centro Nacional de Consultoría, CNC, un 41% dijo que votará por Rodolfo Hernández, mientras que un 39% afirmó que lo hará por el aspirante del pacto histórico. Como el margen de error de la muestra es del 2,8%, con un 95% de confianza, los 2 puntos de diferencia están en la franja del empate técnico, según reseña El Tiempo. En la pasada encuesta del CNC, que fue publicada por semana el 19 de mayo, también se registraba un empate técnico en segunda vuelta, ambos candidatos colombianos con 40,5% en intención de voto. Ahora, en la medición realizada después de la primera vuelta, el empate técnico se mantiene, pero Hernández sube 0,5% y Petro baja 1,5%. La Embajada de Estados Unidos criticó el juicio a los disidentes cubanos y afirmó que no fue ni libre ni justo. Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo fueron juzgados a principios de esta semana y ahora esperan los veredictos. Washington afirmó que el régimen utilizó cargos inventados. La Embajada de Estados Unidos en La Habana criticó el miércoles el juicio efectuado a 2 artistas disidentes cubanos como ni libre ni justo, alimentando el choque en el tema de derechos humanos semanas después de que Washington anunció una flexibilización de las sanciones a Cuba. Los opositores Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo fueron juzgados el lunes y el martes en La Habana, y ahora esperan sus sentencias. Ambos enfrentan penas de 7 y 10 años de cárcel, respectivamente, por delitos que van desde el desacato y agresión hasta el ultraje a los símbolos patrios. Y hasta aquí la nota de hoy. Gracias por sintonizarnos. Síguenos también en nuestras redes sociales. En Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok como Mega Latin Power. Para esta y otras noticias en megalatinpower.org y megalatinnews.com. Hasta una próxima emisión.